Y a transmitir cuando lo estimes. Así lo haremos en un minuto. Bueno, pues ya se está transmitiendo. Estoy marcando. Les voy a cortar micrófonos para que no tengamos sonidos extra aquí. No a todas las personas les vamos a cortar micrófono, pero a algunas sí. Y vamos entonces a empezar nuestra sesión esperando que el resto de los invitados vayan entrando. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Fundación Senda continúa hoy las conversaciones sobre el legado del presidente Salvador Allende y las proyecciones que hoy nuevamente se abren como un homenaje y un reconocimiento desde la perspectiva actual a 50 años del golpe de Estado que intentó detener el camino progresista de la sociedad chilena. Un golpe y medio siglo que no han podido borrar el legado de transformaciones tan profundas en Chile. Saludamos a quienes nos están viendo aquí por Facebook, quienes están en la sala, a quienes nos verán después también en diferido, a los auditores y auditoras de algunas radios comunales que nos están retransmitiendo, como la radio Olmué, especialmente a ellos. El mes pasado se trató de la nacionalización del cobre, de recursos naturales, del litio, para recuperar la dignidad. En esta ocasión se trata de la reforma agraria que buscó terminar con el latifundio. Saludamos a nuestros invitados, especialmente a Jack Chonchol, que es un honor tenerlo aquí con nosotros, a Francisca Rodríguez, que va a entrar en un momento, presidenta de Aramuri, a Rubén Díaz, a Sergio Díaz, a la familia Díaz Tapia, dirigentes campesinos de la reforma agraria, a la familia Hernández Aguilante, de la región de Aysén, del sector del glaciar Stephen, cerca de Caleta Tortel, del río Báquer, que es probable que se conecten con nosotros, y también va a intervenir el vicepresidente de Senda, Manuel Riesco. La Iglesia Católica había repartido tierras, Alessandria hizo una reforma de macetero acotada a tierras estatales, Frei Montalva dio inicio a una verdadera reforma agraria con el lema la tierra para el que la trabaja, y también inició la sindicalización campesina. En ese gobierno se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que abarcaron a 100.000 campesinos. Pero el verdadero proceso de reforma agraria, su profundización, fue durante el gobierno de Salvador Allende, cuando se expropiaron cerca de 4.400 predios agrícolas, más de 6,4 millones de hectáreas. Jack Chonchol estaba a cargo de ese proceso y es la persona más relevante de la reforma agraria. Pero luego vino la contrarreforma de la dictadura, que partió el mismo día del golpe de Estado, con gran ensañamiento contra campesinos. En los primeros 3 meses y medio de dictadura fueron ejecutados o desaparecidos 385 campesinos, 31 empleados de instituciones del agro a manos de agentes del Estado, y también a manos de propietarios. Las muertes y desapariciones campesinas del año 73 correspondieron al 85% del total registrado ese año. Los honramos a los campesinos reprimidos, recordando dos emblemáticos casos. Los hornos de Lonquén, 15 campesinos, todos varones entre 17 y 51 años, fueron detenidos por carabineros en la localidad de Isla de Maipo, y sus cuerpos encontrados en los hornos de Lonquén. Y también recordamos aquí la masacre de Paine,
donde 38 campesinos de Paine fueron asesinados durante el golpe militar del 73. Recién el año 22, el año pasado, la Corte Suprema condenó a militares en un fallo muy tardío de este caso emblemático de la dictadura. Vamos a citar aquí un breve párrafo, unas breves palabras del presidente Salvador Allende, que pronunció en agosto de 1971. Saludo, pues, a los representantes de las 40 organizaciones de campesinos e indígenas del continente que luchan por la reforma agraria y por sus derechos sociales. Que reforma agraria no es solo, y es muy importante, el cambio de propiedad de la tierra, sino que además es hacer posible que el trabajador de ella, el campesino, el mediero, el afuerino, cambien su vida y su existencia, eleven su nivel y su capacitación. Reforma agraria es tierra, más crédito, semillas, abono, planificación, mecanización, sindicación de la tierra. Es educación y es salud. Reforma agraria es hacer cierta la frase más que centenaria de Tupac Amaru cuando decía, y lo hizo presente el presidente de Perú al dictar la ley de reforma agraria, el patrón no comerá más de tu sudor, compañero campesino. Fin de la cita del compañero presidente Salvador Allende. Vamos a dar inicio a nuestro panel, y en primer lugar, por cierto, le vamos a dar la palabra a Jack Chonchol, el padre de la reforma agraria, ex ministro de Agricultura del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Jack, te dejamos a ti el micrófono, por favor. Muchas gracias. Yo voy a tratar el más breve tiempo posible hacer una síntesis de la situación antes de la reforma agraria, de lo que fue la reforma agraria y de lo que fue la dictadura que vino después y qué consecuencias tuvo para el campesinado y para el país. Primero, algunos antecedentes. Entre 1920 y 1970 se produce un proceso de urbanización acelerado en el país. La población rural, con 2 millones de personas, representaba el 54% de la población total en 1920. Con 2,8 millones, o sea, casi un 50% más, solo representaba el 29% de la población total en 1970. La urbana, en cambio, aumentó de 1,8 a 6,8 millones de personas. Eso es un fenómeno que hay que tener en cuenta. A partir de 1920 comienza a disminuir el poder de la oligarquía agraria tradicional, desafiado por las clases medias urbanas en ascenso cuantitativo y cualitativo, ligadas a un proletariado minero e industrial en aumento. A pesar de que en 1960 las organizaciones sindicales no comprenden sino que un 15% de la clase obrera y de los empleados. Aumenta la diferenciación entre lo urbano y lo rural. En lo urbano, industrialización, diferenciación social creciente, legislación social protectora, mejoramiento de los niveles de vida y educación. En lo rural, ni evolución social ni política. Se mantiene una gran diferencia de clases. El campo sigue siendo controlado por una oligarquía agraria basada en la lealtad tradicional de los campesinos a los patrones de fondo, quienes controlan su voto. Paternalismo sobre representado políticamente en el Parlamento, donde la oligarquía rural tiene una representación más que proporcional. Dominan el poder los partidos liberal y conservador, ambos de derecha,
Su mayoría en el Congreso les permite evitar impuestos a la posesión de grandes latifundios y el desarrollo de una sindicalización campesina. Solamente en 1950 el peso político del campesinado se hace más significativo. En 49 empiezan a votar las mujeres que anteriormente no tenían derecho a voto. Aumenta el número de electores con la disminución del analfabetismo. La cédula única para votar en 58 y el aumento del poder de las fuerzas de izquierda. En las provincias rurales del país, del centro del país, el electorado aumenta de un 8% de la población adulta en 49 a un 28% en 65. Esto coincide con una disminución del voto de los partidos de derecha, que eran los liberales y conservadores, que tienen el 54% en 49, el 35% en 61 y el 17% en 65. Bajo el gobierno de Ibáñez, entre el 53 y el 58, se establece por primera vez el salario mínimo para los campesinos, a pesar de que su organización sindical sigue siendo muy débil. ¿Cuáles son? Espero no ser demasiado largo, pero me parece importante citarlo. ¿Cuáles son los desarrollos políticos, sociales de los años 50 y 60 que conducen a una politización mayor del campesinado con mayor independencia de la oligarquía latifundista? Primero, el desarrollo creciente de los medios de comunicación, radio transistor, donde no existía la electrificación. Yo recuerdo de niño, muchas veces en las zonas rurales, no tenían electricidad, no tenían posibilidad de conectarse con radio. El radio transistor era un elemento fundamental de comunicación que después fue desapareciendo con la electrificación del país. Hay un deterioro económico de la situación campesina. Entre 1940 y 52, los salarios rurales en el campo disminuyeron un 20%. En 1960, el 60% de las viviendas rurales eran chozas de barro y de adobe y paja. Empieza a aparecer una nueva clase de propietarios rurales. Entre el 25 y el 60, el 60% de las propiedades del Valle Central cambian de dueño. Esto contribuye a una cierta ruptura de las relaciones paternalistas patrón-campesino. Hay, por otro lado, una acentuación de las diferencias de niveles de vida en el mundo rural entre el patrón y el inquilino. Yo recuerdo todavía, ambos andaban a caballo, después el patrón andaba en auto y el inquilino andaba a pie. Hay, por otro lado, un aumento del número de afuerinos en relación a los inquilinos. Recuerdo, para los que no lo saben, que los afuerinos no vivían dentro de los fondos, aportaban su trabajo y enseguida se tenían que ir. Aumenta el número de afuerinos en relación a los inquilinos. En 1930, la relación inquilino-afuerino era de 2-1. En 65, el número de afuerinos sobrepasa el de los inquilinos, 14% contra 30% en el Chile central. Eso hace una mayor influencia de los partidos de izquierda sobre los afuerinos que la que podían tener sobre los inquilinos que estaban atados prácticamente al fondo. En materia de educación, salud y economía, hay grandes diferencias entre la población urbana y rural. El analfabetismo urbano es del 12%, el rural el del 35%, y menos del 2% de los trabajadores rurales estaban sindicalizados. Empiezan a desarrollarse las ideas de reforma agraria como consecuencia de lo que se llamó el pensamiento estructuralista que aportaron organismos internacionales, la CEPAL, la FAO, el IICA y otros. La agricultura extensiva y atrasada, los problemas de inflación
y de balanza de pago no podían resolverse sin una reforma agraria. La reforma agraria era necesaria para aumentar la producción de alimentos e incrementar la dimensión del mercado interno, indispensable para la industrialización del país. Por otro lado, hay el impacto de la Revolución Cubana, que llega no solamente a Chile, sino que al resto de América Latina, que había encabezado por Fidel Castro a finales de los 60. Eso influenció a su vez en los Estados Unidos. Y el gobierno de Kennedy, presidente de los Estados Unidos, para contrarrestar la acción de Cuba, empezó a apoyar una serie de reformas estructurales, entre las cuales la reforma agraria en América Latina. Y en 1955, de 345.000 familias existentes en el campo, la mitad carecía de toda tierra, y el resto, 10.000 grandes propiedades sobre 150.000, concentraban el 80% de la tierra. La mayoría de los grandes predios eran extensivos y de baja capitalización. En ese contexto llega, curiosamente, la primera ley de reforma agraria con un gobierno de derecha, que es el de Jorge Alessandri, que gobernó del 58 al 64. En 58, septiembre, gana las elecciones Alessandri, apoyado por los partidos liberal y conservador, con el 32% de los votos. Sigue Allende, apoyado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, con un 30%. Frei, en la democracia cristiana, apoyado con un 20%. Bozay, el candidato radical, con un 16%. Y un personaje muy curioso, a los cuales le atribuyen la pérdida de Allende, que fue el cura de Catapilco. Ahora, que sacó poco, 2% de los votos, pero eso influyó mucho en mucha gente propiamente tal. Alessandri comienza a gobernar con un equipo tecnocrático de derecha. No hay política de reforma agraria. Pero en las elecciones parlamentarias del 61, baja la votación de la derecha, de la coalición de gobierno, formado por los partidos liberal y conservador. Y el gobierno se ve obligado a hacer entrar el partido radical, que estaba fuera del gobierno y que era un poco más abierto a estas ideas de la reforma agraria. Esto se juntó con la reunión de Punta del Este, donde prácticamente se le dijo a todos los países latinoamericanos: si no hay ayuda, si no hay reforma agraria, no va a haber ayuda de los Estados Unidos ni de los organismos internacionales. Esto conduce al Frente Democrático a proclamar la primera ley de reforma agraria. Curiosamente, en este país, la primera ley de reforma agraria viene de un gobierno de derecha, que era el gobierno de Alessandri, como consecuencia de todos estos desarrollos que vemos en este momento. ¿Qué pasaba? Temor al crecimiento de la democracia cristiana y de la izquierda, que levantaban ambas la bandera de la reforma agraria. Justificación ante la política de cambios estructurales propuesta por la Alianza para el Progreso. El Partido Radical, miembro de la coalición, estaba más abierto a un cambio de este tipo. Solo el 11% de los parlamentarios radicales eran dueños de fondos, contra el 64% de los liberales y el 43% de los conservadores. Se discutió también una reforma constitucional para pagar la tierra a plazo. Hasta ese momento, cualquier expropiación de cualquier tipo tenía que pagarse al contado, y con ese contexto era imposible hacer una serie de cosas. Se estableció el plazo de 15 años para poder pagar las expropiaciones. Se votó en el gobierno de Alessandri la primera ley de reforma agraria, la ley 15.020, que permite la expropiación para constituir unidades familiares, parcelas y huertos. Favorece la subdivisión de las tierras privadas. Crea 3 organismos para la reforma agraria y el desarrollo rural: la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y el CONSFA,
Consejo de Fomento Agrícola y Ganadero. La aplicación con todo, a pesar de esta legislación y a pesar de todo, fue muy limitada. Entre 63 y 64 se establecieron 781 parcelas familiares y 285 huertos. Se compraron 50.000 hectáreas, menos del 1% de las tierras útiles del país. En ese contexto se produce el fin del gobierno de Alessandri y vienen nuevas elecciones. Ruptura del Frente Democrático. A causa de una elección complementaria ganada por la izquierda, el famoso, el doctor Naranjo en Curacaví, en Curicó. Eso cambió la situación de la derecha propiamente tal. 3 candidatos se presentan a las presidenciales de septiembre del 64. Frei, con la democracia cristiana y apoyado indirectamente por la derecha, porque consideraba que eran los menos malos. Allende, apoyado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, con el 39% de los votos, y Julio Durán, que fue el consuelo de los radicales, con el 5% de los votos. Los primeros de Allende, de los programas de Allende y de Frei contemplaban la reforma agraria. En marzo del 65, en las elecciones parlamentarias, la derecha prácticamente desaparece del Parlamento. Y una nueva ley de reforma agraria se envía al Parlamento en noviembre del 75 y promulgada en 67, que fue la ley que permitió la reforma agraria. ¿Cuáles eran los elementos esenciales de esta ley? Se limitaba la posibilidad de acumular tierra a un máximo de 80 hectáreas de riego básico, o su equivalente por familia directa, o sea, marido y mujer. Eran expropiables las tierras de todas las corporaciones o sociedades, por el mero hecho de ser corporaciones o sociedades. La tierra solo debe quedar en manos de personas naturales. Son expropiables por mala explotación todas las tierras, cualquiera que sea su tamaño, pero para esto se da un plazo de 3 años. Son expropiables todas las tierras beneficiadas por obras de regadío del Estado. Hasta ese momento, el Estado muchas veces hacía obras de regadío y la plusvalía, al cambiar esas tierras de secano a riego, prácticamente quedaba en manos de los dueños de la tierra sin que tuvieran que pagar ninguna indemnización. Las tierras expropiadas y las inversiones fijas se pagan al valor fiscal, con una cuota de 1 al 10% al contado. El resto en bonos de la reforma agraria a 25 o 30 años. Los agricultores, por otro lado, que explotan bien sus tierras, tenían derecho a una reserva de hasta 80 hectáreas de riego básico. El riego básico era 80 hectáreas de riego del Valle del Maipo, o sea, de las mejores tierras de Chile. En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio por 3 a 5 años llamado el asentamiento. ¿Cuál era la razón de este sistema transitorio? Los campesinos sabían muy bien trabajar la tierra, no tenían problema, pero no habían tenido ninguna oportunidad de relación con el mundo externo, con los bancos, con las firmas de maquinaria, con los comerciantes, etc. Entonces se pensaba que en ese periodo de 3 años ellos iban a adquirir ese conocimiento y eso les iba a permitir desembolsarse en buenas condiciones posterior. Y después la tierra tenía que ser asignada, después de esos 3 años, en propiedad familiar, en propiedad o cooperativa o mixta. Y esto es muy importante porque es muy actual hoy día. Las aguas del regadío son definidas como un bien nacional de uso público. Sobre ellas no hay derecho de propiedad, solamente derecho de uso. Los derechos excesivos pueden ser redistribuidos sin indemnización. Eso hoy día, con las discusiones que se hacen sobre los ríos, parece una cosa de loco, pero era la realidad de años atrás, gracias a esta legislación. Como durante la discusión de la ley se produjeron difusiones ficticias entre miembros de una misma familia o palos blancos, se dictó con urgencia
una ley de 1976 prohibiendo toda subdivisión de predios mayores de 80 hectáreas sin la autorización del Estado. En 67, además, se aprobó una ley amplia de sindicalización campesina, autorizando la constitución de sindicatos comunales con un mínimo de 100 trabajadores. Bastaba que 100 trabajadores de una comuna se pusieran de acuerdo, iban ante la inspección del trabajo y tenía la obligación la inspección del trabajo de darles una personalidad sindical como tal. En cada comuna podía haber tantos sindicatos como trabajadores interesados en constituirlo. Se podrían organizar federaciones y confederaciones y se financiaban con un aporte equivalente de los trabajadores y de los patrones. Desde el punto de vista cuantitativo, bajo Eduardo Frei, se expropiaron 1.319 fundos con 3,4 millones de hectáreas. 13% de la superficie cultivada del país, 15% de la tierra productiva, 20% de la tierra regada. Se benefició a 30.000 familias, aun cuando el objeto del gobierno era 100.000 familias, solamente llegó a la tercera parte. Se constituyeron 400 sindicatos, con algo más de 100.000 adherentes, distribuidos en 3 grandes confederaciones y otras federaciones menores. Y 80.000 pequeños agricultores se organizaron en comités de agricultores o cooperativas campesinas con asistencia de INDAP. En síntesis, se puede decir que aunque las metas finales de distribución de la tierra solo se cumplieron parcialmente, por primera vez en Chile se hizo un esfuerzo significativo para mejorar las condiciones de vida del campesinado. También quedó demostrado que se podía redistribuir la tierra sin afectar negativamente la producción. ¿Cuáles fueron, sin embargo, los principales problemas observados en esta experiencia? Opción de los campesinos, lentitud de la toma de posesión de las tierras expropiadas por razones legales. Había que ir ante la inspección del trabajo y otros tribunales. Oposición de los campesinos a que se dejara la reserva al patrón cuando éste tenía derecho, porque era menos tierra para ellos. Concentración del capital de la reserva en las mejores tierras. Indudablemente el dueño que tenía derecho se guardaba las casas, las mejores instalaciones y las mejores tierras, y lo que daba a los campesinos eran las tierras de segunda o tercera categoría. Concentración del capital fijo en la reserva y en las mejores tierras. Y problemas entre empleados y trabajadores, que siempre habían habido en el campo propiamente tal. Retraso en la contabilidad, salarios demasiado igualitarios, exclusión de los pequeños agricultores y de los solteros del acceso a la tierra. La preferencia la tenían los jefes de familia y los conflictos entre asentados y asalariados temporales. En este contexto, y es lo que nos interesa aquí, llega el gobierno Salvador Allende. Entre noviembre del 70 y septiembre del 73, cuando se produce el golpe de Estado. En septiembre fue elegido Salvador Allende con un 37% de los votos, sobre Alessandri de derecha y Ramiro Tomic de la democracia cristiana. Su programa contemplaba acelerar el proceso de reforma agraria. Las tierras expropiadas debían organizarse en cooperativas y en caso calificado mantenerse como empresas estatales. Se creaban los consejos campesinos para dar más participación al campesinado. En cada comuna bastaba que 100 campesinos se pusieran de acuerdo y podían constituir un consejo campesino que asesoraba a los representantes del Ministerio de Agricultura u otros para sus actividades propiamente tales. En torno a 6 aspectos pueden sintetizarse los resultados de la acción del gobierno de Allende. Expropiación para la reforma agraria. Reorganización económica y social del sector reformado. Asignación de la tierra. Producción y consumo. Participación del campesinado en el proceso de cambio agrario y reorganización de la burocracia agraria. En materia de expropiación, y este fue el hecho más importante, durante los 34 meses que duró el gobierno, se expropiaron 4.400
190 predios, con 6,6 millones de hectáreas. Se puede decir que al término del gobierno por el golpe de Estado, el gran latifundio había desaparecido prácticamente de la realidad chilena. Reorganizar económica y socialmente el sector reformado. Aquí la tarea fue mucho más difícil, porque el asentamiento se organizaba fundo por fundo, y entonces quedaban muchos trabajadores excluidos. Entonces se quisieron crear los centros de reforma agraria que agrupaban varios fundos vecinos, lo que daba cabida a más trabajadores, pero aquí muchas veces había conflicto entre los trabajadores del fondo original y los otros trabajadores. En producción y consumo, el segundo, con todos los mejoramientos de salario y de actividades que se hizo no solamente en el campo, sino en la sociedad, aumentó mucho la demanda. El primer año, el gobierno pudo responder con la producción interna y las importaciones, pero a partir del año 71, con toda la relación entre producción era 6% y consumo 12%. Después la producción aumentó muy poco. Y hay que recordarse que ahí vinieron todas las oposiciones, la famosa huelga de los camioneros, que impidió sembrar muchas tierras, y en ese momento estaban disponibles para sembrar, y otra serie de dificultades. Entonces la producción creció mucho menos que el consumo, que por lo demás tenía también un aspecto especulativo, y eso fue creando una serie de problemas sociales que obligaron a establecer las juntas de racionamiento. Y en 72, la famosa huelga de camioneros afectó seriamente las siembras de primavera, y las de invierno estuvieron atrasadas por el mal tiempo. Todo ello agudizó el proceso inflacionario y favoreció el golpe militar del 73. ¿Cuál fue la participación del campesino en todo este proceso? Una notable participación, pero a veces conflictiva, entre los campesinos ligados a la democracia cristiana y los campesinos que apoyaban a Lupe. Muchas veces en los consejos campesinos había lucha interna y había limitaciones legales en los consejos para poder realizar una serie de actividades. Además, fue lo más importante en ese gobierno de Allende, fue la política que se tuvo con los mapuches. Yo recuerdo que apenas eligió Allende, yo lo acompañé como ministro de Agricultura, fuimos a Temuco, un gran acto en el estadio de Temuco, los representantes indígenas le entregaron un proyecto de ley que Allende dijo, lo hago mío, lo vamos a mandar al Parlamento, y 2 años después ya era ley indígena, y al mismo tiempo me dijo, traslada el Ministerio de Agricultura a Temuco para expropiar muchas de las tierras que han sido usurpadas y se las devolvemos a los mapuches. Y en 2 meses que estuvimos instalados en Temuco recuperamos como 150.000 hectáreas que pertenecían a la comunidad, pero que la habían perdido hace mucho tiempo. Perdón, estoy demasiado largo tal vez. No, Jack, te estamos escuchando con mucho interés aquí. Hubo una reorganización de la burocracia agraria. Ahí hubo una serie de conflictos entre los partidos de izquierda y la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo más importante es que se expropiaron prácticamente todas las tierras que eran expropiables, se organizaron una serie de formas transitorias, se asignó parte de las tierras, se resolvió en parte el problema mapuche, y con todo esto, y con todas las dificultades que se produjeron, vino el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. ¿Qué pasó con el golpe de Estado? Lo resumo. El 33% de las tierras se expropiaba bajo los gobiernos de Frei y Allende, que alcanzaban a 5.809 predios, con casi 10 millones de hectáreas, fue devuelto total o parcialmente a los antiguos propietarios.
Otro 34% fue rematado o vendido a capitalistas privados o transferido a otras instituciones, entre ellas el ejército. Las tierras restantes fueron asignadas a campesinos, excluyendo a todos los dirigentes. Yo recuerdo la cantidad de dirigentes campesinos que estaban en la calle, perdían la casa, perdían el derecho a la tierra, perdían todo y prácticamente quedaban en la miseria. Y eso era consecuencia de la política de la dictadura, que lo hacía expreso para quitar la posibilidad de lucha de estos campesinos. Se suspendió el funcionamiento de todas las organizaciones campesinas, sindicatos y otras, y se suprimió la ley de reforma agraria y de sindicalización campesina. La mayor parte de las tierras de estas fueron adquiridas por agricultores de la región, comerciantes, profesionales, transportistas, etc. De los 163 predios con 152.000 hectáreas restituidas a la comunidad mapuche, el 84% fue devuelta por la dictadura a sus antiguos propietarios. Los mapuches perdieron además todos sus equipos animales. Y lo que es más grave, aquí, con ayuda de la dictadura, se constituyeron conglomerados forestales que prácticamente usaron muchas tierras agrícolas y que hoy día constituyen las famosas compañías forestales que aportan por un lado al país, pero son muy negativas desde el punto de vista del uso del agua y del uso de la tierra. Se sacaron a remate muchas tierras de la reforma agraria que estaban en la zona de Araucanía, que eran en manos de compañías forestales que con sus plantaciones de pino y eucalipto, inclusive en tierras de uso agrícola, están creando grandes problemas sociales en la región. Además, se subsidió por la dictadura de estas compañías. Y se han agravado los problemas de tierra usurpada a los mapuches por estas compañías. Bueno, esto es un poco la situación que se planteó después de la reforma agraria, después de la contrarreforma agraria, y que en gran parte todavía está pendiente de resolver. La agricultura del país ha cambiado. Hoy día tenemos algo que la Corfo había trabajado mucho, que eran las plantaciones frutales y otras para exportación, pero hoy día tenemos, si tuviéramos que comer con lo que se produce en Chile, no habría para todo. Hay para exportar, pero no hay para comer. Entonces hay una serie de reajustes, no hay sindicatos prácticamente, o son mínimos los sindicatos que pueden haber, y casi no tienen fuerza. Y prácticamente el abastecimiento del país depende fundamentalmente de importaciones de alimentos que son cada vez más significativas. Bueno, perdonen lo largo, pero me pareció importante dar todo antecedente para poder juzgar lo que fue la reforma agraria y lo que está pendiente para el futuro, en la medida en que los gobiernos democráticos sean capaces de hacerlo. Yo he tratado en un librito reciente que publicó LOM por una nueva reforma agraria para Chile, y en que algunas ideas de lo que habría que hacer para el futuro, me parece que sería importante poder enfrentar. Muchas gracias y perdonen lo largo. Muchas gracias, Jack. Muy importante tu intervención de primera línea, ¿cierto? Tu experiencia que hayas compartido, así que te agradecemos mucho, y sin duda que lo que Jack Chochón nos ha compartido abre la conversación y abre la reflexión sobre lo que tiene que venir. Como él dice, queda mucho pendiente, sobre todo por la llamada contrarreforma,
¿cierto? Y la situación actual de falta de acceso a la tierra. En la contrarreforma, además de reprimir a los campesinos, se les quitó, ¿cierto? Se revirtieron muchos casos, algunos que no estaban consolidados en un proceso que llamaron normalización agraria, por el carácter transitorio de los asentamientos, pero también bajo presiones, venta forzosa, endeudamientos, fraudes notariales, diversas ilegalidades y desde luego represión. Quienes no se dejaron amedrentar, ni reprimir, ni quitar la tierra, que fueron varios, ¿cierto? Fue la familia Díaz Tapia, que hoy nos acompaña aquí. Ellos recientemente han publicado su experiencia y sus reflexiones en un libro muy notable, Los días del Carmen, 4 hermanos contra la dictadura. Rubén Díaz Tapia, Sergio Díaz Tapia, Hugo Díaz Tapia, Germán Díaz Tapia. Nos acompaña aquí hoy Sergio Díaz y Rubén Díaz, y también algún representante de nuevas generaciones, Darío, ¿cierto, Díaz? Hugo Díaz también está, hermano. Ah, no lo veo. Acá. Por acá Díaz. estoy yo. Hugo Díaz, sí. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto tenerte. Bueno, les damos la palabra a la familia Díaz Tapia para que ustedes compartan con nosotros en el orden que ustedes estimen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, agradecer con quienes estamos. La verdad es que es un orgullo muy grande estar con Jackson Scholl, el ministro de Agricultura de Salvador Allende, con el compañero Manuel Riesco, que lo conocimos mucho, estaba acá en la zona, con el compañero Hugo Facio, y todos ustedes también. La verdad es que un orgullo de escuchar esta exposición de Jackson Scholl, muy completísima, tiene una historia muy larga, tiene para volver a ser ministro nuevamente, creo que está bien de salud. Así que... La verdad es que nosotros somos hijos de campesinos, los Díaz Tapia. Nosotros nacimos, la mayoría, somos 10 hermanos, la hacienda de Huaquén, una de las haciendas grandes, por eso que como nacimos y vivimos ahí gran parte de nuestro tiempo. Una hectárea, una hacienda de 45.000 hectáreas. Y los dueños vendieron esa hacienda y tuvo que mi padre, era inquilino, buscar dónde irse. Entonces, y ahí llegamos acá a la hacienda La Higuera, donde aún estamos acá. Pero yo recuerdo, niño, de los sufrimientos de nuestro padre, de pagar la obligación, de ir todos los días a trabajo por una galleta y una olla por otro, cegar 2 cuadras de trigo, 2 cuadras de trigo, gratis al patrón cegar, aparte de pagar la obligación que pagaban una miseria porque le cobraban la vivienda que había que hacerse, él mismo se lo hacía con quincha, con barro, ¿ya? Donde no, era imposible tener luz eléctrica y el agua era el agua de las vertientes. En ese tiempo la agua era limpia, nacía del cerro y ahí nosotros íbamos al agua y nuestra familia, nuestras madres a lavar al pie ahí donde corría el agua. Eso es una historia que después la reforma agraria cambió totalmente, le dio dignidad al campesino. Esa fue la reforma agraria, la dignidad para el campesino, porque muchos dejamos de usar la hojota y empezamos a conocer los zapatos. Una realidad. Y nuestro padre fue uno de los asignatarios de tierra y bueno, todas las condiciones que contaba el compañero Solchol, de
para distribuir la reforma agraria, la tierra, todos los campesinos. Entonces, pero ese proceso fue un proceso de los más lindos que yo he vivido en mi vida, del 70 al 73. Creo que eso es vivirlo trabajando. Yo trabajé en la reforma agraria, trabajé como cajero bodeguero del asentamiento del Carmen, en La Ligua. Entonces, eso me lleva a mí a tener un conocimiento así desde aquí, de lo que yo viví. ¿Ya? Donde se trabajaba mucho, donde se elegían los campesinos para las elecciones con una insignia aquí, con una horqueta, con una echona, con una pala, porque no, los campesinos no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, había que identificarse con algo, con alguna herramienta de trabajo para ser electo y para elegir el proceso del asentamiento. ¿Ya? Entonces, eso fue un proceso muy lindo, se trabajaba por grupos para producir más, y todo lo que se hizo para la reforma agraria, porque la verdad es que la reforma agraria fue algo que dignificó realmente al campesino, se dejó de ser inquilino, se dejó de ser asalariado, y la verdad es que la reforma agraria, la parcela que entregó la dictadura era un proceso más largo, no había que entregar las tierras todavía, porque Allende quería preparar mejor al campesino para que estuviera en condiciones y después entregar la tierra. Pero desgraciadamente vino el golpe y se entregó rápido, y eso cambió todo. No estábamos preparados para eso, y la verdad es que aquí mismo en el Carmen, en el asentamiento del Carmen, se entregaron 42 parcelas, y de las 42 parcelas solamente quedan 6 que no han vendido y que los campesinos no la han perdido. Entonces, yo quiero eso para darle a mi hermano, que tienen también algo mucho que decir. Gracias. Aló, aló. Se escucha muy Compañera bien. Roxana. Adelante. Compañera Roxana, ¿para qué repetir lo que dice Sergio? Agradecerle esta invitación con grandes personajes. Nosotros somos, ya lo explicó Sergio, y yo creo que Sergio lo refleja bien. ¿Qué significó la reforma del campesinado? Como yo soy uno de los menores, digamos, me tocó el proceso contra la reforma agraria, vivirlo y poder resistirlo, organizando a los campesinos pequeños actores en la legislación que dejó tan complicada Pinochet. Porque no era el sindicato comunal que señala el camarada Jack Cholchol. Acá era una cantidad de sindicatos, 4 tipos de sindicatos de empresa, interempresa, transitorios, de temporeros, que atomizaba la organización sindical. Bueno, está hecha a propósito. Y entonces, como explicaba también el camarada Cholchol, tenemos que señalar que el proceso de contrarreforma agraria, que nos tocó organizar el mundo campesino para poder defender que no vendieran sus tierras, pero las causas son bastante graves. Ya lo explicaba Roxana al inicio, que primero fue la represión brutal después del golpe de 73. Ya lo señalaba ella, porque hay una cantidad de dirigentes campesinos, fundamentalmente en la mayoría campesinos, que fueron asesinados, torturados, vilipendiados, encarcelados, etc. Aparte de la represión brutal, ellos aplicaron algunos decretos leyes para de alguna forma poder, lo que señalaba el compañero Churchill, devolverle una gran cantidad de tierras a los dueños de fondo. Y ahí apareció el decreto de ley 208, que nos señala que el que había participado en tomas de fondo o el que habían citado a eso se debía prohibir, digamos, que postulara a la asignación de tierra. Y en eso cayó mano Sergio, que no pudo tener su tierra por eso, y después, cuando había ocupado una media hectárea, también lo echaron de ahí.
y también tuvo preso y torturado más de un año. Bueno, y así, es por eso que esta historia la conocemos tan bien, porque somos hijos inquilinos de asignatarios de reforma agraria. Pero no solamente le faltó el 208, que eliminó a gran campesinos de la postulación, fundamentalmente a dirigentes, porque el decreto ese era como un bolsillo payaso, o sea, se lo aplicaban horizontal, el que miraba feo, listo, se aplicaba el decreto. Entonces, fue una represión brutal, y no solamente eso, el proceso de contrarreforma agraria, ya lo señalaba el camarada Chorchol, primero vinieron unas comisiones liquidadoras al asentamiento del Carmen y a todos los asentamientos de Chile, donde tomaron la maquinaria, trilladoras, tractores, etcétera, etcétera, y lo que hicieron, las liquidaron, y nunca llegó ese dinero al campesinado, y después, posteriormente, en el año 77, empiezan a hacer la asignación de tierras, con la exclusión que ya habíamos señalado, el 208, y cuando hacen la asignación de tierra, le quitan no solamente la asistencia técnica estatal que tenía el campesinado a través de INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, sino que también de CORA. Toda la asistencia técnica se le quita. Y además de eso, los créditos estatales también se le quitaron. Por lo tanto, aquí se juntan dos cosas: la represión brutal para despojar al campesinado de la tierra, y se junta el modelo económico impuesto por la dictadura para presionarlo a que vendiera su tierra. Porque era una cosa pensada, no era una cosa así, digamos, que surgió así, era pensada por la dictadura. Y entonces, tenemos entonces que los créditos de los bancos en Chile en ese tiempo, podemos revisarlo porque aquí el que es bueno para los números son los economistas de Senda. Yo soy un simple muchacho del campo, pero pueden ver que eran los más altos de Latinoamérica, para que justamente el campesinado se endeudara a cosecha, porque acá, como tenemos un microclima, se cosechaba 3 veces al año, y si usted cosechaba alberjas, me acuerdo que mi padre pidió, se acuerda muy bien Sergio, todo, para sembrar alberjas, y había que sembrar y pagar, y si no a pagar, ya venía el receptor judicial, en orden de remate, etcétera, etcétera, el gerente del banco estaba coludido con él, y venían aquellos gobernadores militares a poder rematar esas tierras para ellos. Entonces, aparte de la devolución del 33, y tanto por ciento que dice camarada Chorchol, también hubo entrega a militares directamente. Por ejemplo, el fondo que habla Sergio, nació él, pero yo nací un poco más acá, en el fondo de la higuera. Él, ahí se entregaron más, no sé si son 1000 hectáreas, o 500, pero una gran cantidad que se le entregaron a los militares, al ejército de Chile. Ahí intentamos averiguar si se podía hacer una demanda, pero era difícil. Bueno, esas cosas, pero esta reparación que han intentado, por ejemplo, la concertación, esa reparación, que han sido el decreto 208, el gobierno de Lago, que han asignado una pensión. No sé cuál es la cantidad, por ahí la tengo, pero que una ínfima, era un 7% del campesinado que fue excluido de la tierra, que le dieron una pensión a aquellos que le aplicaron 208. O podía ser exonerado. Pero la ley de exoneración jamás se especificó hacendado de la cooperativa, que haya sido excluido el proceso de reforma agraria, nada. Nada específico al campesinado, salvo esa mención que se dio y en el gobierno de Lagos, creo que fue. ¿Ya? Pero es una pensión de 200.000 pesos, que no es reparación real. Entonces yo creo que si apuntamos a la reparación, a decir breve la vía, hay que tomar las palabras del compañero Manuel Riesco y tomar el libro que publicó la nueva reforma agraria
del camarada Chochol. ¿Por qué? Porque resulta que esas reparaciones que han intentado dar el campesinado son totalmente insuficientes. Aquí la reparación real debe ser en tierras. Aquellos que los privaron de la tierra, debe el Estado pagarles en una violación, quitarle lo que él sabe vivir, que es la tierra, o por la tierra. Y entonces, para eso necesitamos esa nueva reforma agraria, y en los gobiernos cuando asumió Elwin, la organización campesina se le entregó una propuesta y se habló en fondo de tierra, de las que hayan expropiado, de las que hayan sido devueltas. La cuestión es que el campesinado debería reparársele todo el daño que se le ha hecho con excluirlos de la tierra, y no solamente eso, sino que han tenido que venir en condiciones paupérrimas. Aquí mismo la gente que vendió las parcelas no solamente fueron por estas cuestiones de los créditos altos, sino esta presión, sino que también porque había mucho analfabetismo y mucha gente firmó contratos de arriendos con promesa de compraventa. Muchos, y no sabían lo que estaban firmando, pensaban que era arriendo. Y firmaron compraventa, presionados por la gente de dinero, la burguesía, y tan presionados que firmaron, no sabían lo que firmaban, a veces ponían el dedo, y muchas veces fueron estafados. Hay una gran cantidad de estafas que, junto con el 208, junto a los excluidos de la asignación de tierra, deben ser reparados debidamente, y en eso comparto totalmente con el camarada Manuel Riesco y el camarada Chochol. Bueno, ahí me quedo en esta primera intervención. Muchas gracias, Sergio. Rubén, no sé, ¿Hugo va también a intervenir? Claro. Sí, voy a intervenir. Muy bien. El micrófono es suyo. No te estamos escuchando. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ya. He tenido algunos problemas técnicos. Creo que me voy a cambiar al... ¿O ese está igual? Tenemos un problema de conexión. Tres hermanos Díaz es mucho, juntos en un mismo... Disculpe porque teníamos algunos problemas con las conexiones. Mire, la verdad es que habíamos visto con los hermanos que hablar de la tierra y no hablar del agua es un poco complicado, así que yo voy a tomar ese tema. Se volvió a cortar. No, sí está. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ya. Muy Entonces, bien. voy a hablar de ese tema del agua y lo voy a hacer en forma breve. Pero como el compañero Manuel Riesco lo había desafiado que iba a tener algunos payadores, yo de verdad que me voy a partir al tiro con una paya a propósito del agua y la sequía que tenemos en la provincia de Petorca, para hacer un poco distinto la reunión, hacerla un poco más amena. Yo me presento como agricultor por mi cosecha y por otro. Si este año es más malo que otro, no me queda ni un destino. No tengo plata para vino, ni para comprarle a la viejita mía los calzones que quería y que me había encargado, va a tener que andar a poto pelado por culpa de la sequía. Ya. Bueno, son cosas que uno inventa cuando tiene tiempo, ¿ya? Y el tiempo no es mucho a veces. Bueno, la verdad es que el pecado más grande que se cometió en la dictadura fue separar el agua de la tierra. Porque antes, cuando se entregaron las escrituras, a nuestros viejos decía tantas hectáreas
bajo cuota canal. Eso significaba que eran tierras de riego y el agua venía incluida ya, de los pozos, de los canales, etcétera, etcétera. Pero el año 81, junto con todo de municipalizar la educación y toda la cantidad de fechorías que cometió la dictadura, separó el agua en la tierra y hizo una propiedad aparte donde se transa en el mercado. Y han habido grandes negocios con el tema del agua hasta llegar a secar completamente la cuenca de los ríos Ligua y Petorca. Eso significa que el Estado, a través de la Dirección General de Agua, entregó 5 veces más derechos a particulares, sociedades agrícolas, incluidas los señores Yoma, los señores Álamo, gente de mucho dinero, y que la entregó 5 veces más del agua disponible, que es un pecado, ese es un crimen. Por tanto, tiraron el agua a los cerros, plantaron paltos en tierras que eran de actitud ganadera y secaron la cuenca y hoy día no hay agua para tomar en los pueblos de Cabildo, La Ligua, Petorca, y todos se mantienen con camiones aljibes. Y eso nosotros le llamamos un proceso también de contrarreforma agraria, porque el chico se quedó sin agua, sino aflojó por las deudas y no aflojó por la represión. A hoy día con el tema del agua tienen las tierras, han cortado sus arbolitos, los pintan de blanco para que el sol no los queme y parecen verdaderos cementerios las tierras de la pequeña agricultura. Entonces, qué terrible es saber que este es el único país en el planeta Tierra que el agua está en manos de privados y el Estado no se hace cargo de eso. Entonces, y más fome es saber que con la derrota del 4 de septiembre del año pasado en el plebiscito, aunque tengamos una nueva constitución, las cosas frente a la propiedad del agua no van a cambiar. No van a cambiar porque el 95% de las aguas están entregadas a particulares. Y ni siquiera el borrador de la constitución pasada, el que perdimos, habla de la recuperación o el cambio de la propiedad. Entonces estamos bastante complicados con ese tema y creemos que tenemos que hacer grandes esfuerzos para trabajar, organizar de tal manera de que seamos fuertes como esos sindicatos que hablaba el compañero Jacques, que existían anteriormente de tipo comunal, y que podamos tener una fuerza importante para los cambios que se necesitan hacer, porque yo estoy de acuerdo con el libro que mostraba el compañero, Una nueva reforma agraria para Chile, porque tal vez puede que no queden grandes latifundios, pero quedan concentraciones de capitales en menos tierra, pero grandes concentraciones de capital, los que exportan, los que están trabajando en el mercado internacional a través de la pasta y otros productos. Y allí donde más se explota la gente temporera, por supuesto. Entonces, creo que se puede hablar mucho, pero yo me voy a quedar por ahí, decir que el tema del agua en la provincia de Petorca se convirtió en el epicentro de las injusticias, del poco desarrollo, de la brutalidad personal y la injusticia que alguna gente que está en los cargos de las instituciones del Estado le dan la facilidad a esta gente que tiene dinero y van empobreciendo y cada vez más a los pequeños agricultores. Un saludo grande para ustedes, todos los compañeros presentes. Muchas gracias, Sergio Díaz. Hugo Díaz. Hugo Díaz, Sergio Díaz y Rubén Díaz. Estoy agradeciendo. Está bien, está bien. Bueno,
la familia Hernández no pudo venir, no pudo conectarse y también teníamos invitada a la presidenta de Anamuri, ¿cierto? A Francisca Rodríguez, y ella parece que está con algunas dificultades también, a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Y entonces, bueno, ya que ellos no están, vamos a darle de inmediato la palabra para esta vuelta al vicepresidente de Senda, Manuel Riesco. Y después vamos a retomar con Jack, si es que quieres intervenir, Jack. Manuel, tienes que prender el micrófono. Muchas gracias, Roxana. Y creo que todos estamos claritos en que lo que hemos escuchado esta noche es algo extraordinario. Escuchar a Jack, que de verdad él es un hombre muy sencillo, muy quitado de bulla, digámoslo así, pero él es el padre de la reforma agraria. Hemos dicho en otras ocasiones, es la persona más importante de Chile, por todo lo que hizo en Chile, por todo lo que ha hecho en otras reformas agrarias del mundo, incluida la cubana y varias otras en África y también en Asia. Y ahora nos ha dado una clase magistral extraordinaria. Y está la distinguida familia Díaz Tapia del Carmen de la Ligua. Una familia extraordinaria. No se mencionó acá que el cuarto de los hermanos falleció recientemente, pero todos ellos trabajaron clandestinamente durante la dictadura e hicieron de todo, hicieron diabluras, hicieron organización, hicieron de todo. Pero el caso de Germán, yo quiero recordarlo, él se fue a formar como militar revolucionario a Cuba. Participó en la lucha en Nicaragua y regresó después a Chile y, y siguió, digamos, haciendo el trabajo acá. Es decir, una familia extraordinaria. Y no hay que dejar de mencionar a las mujeres de esta familia. Todas ellas son mujeres extraordinarias, realmente. Y nada de eso que acompañan a estos viejos, sino que probablemente los mandan. Pero el asunto es que es una familia realmente notable. Ahora, yo quisiera que el libro que escribieron los Díaz, este mismo video y lo que planteó Jack acá, fueran conocidos por mucha gente en Chile. Que lo vieran los niños, que lo vieran, en fin, que lo viera el pueblo entero. Bueno, los Hernández, a propósito, ¿eh? Yo creo, a mí se me hace eh, que no se animaron. Los Hernández habían dicho que ellos iban a venir acá y iban a hablar en paya y se habían mandado a la parte y que no les ganaba a nadie, que los cipreseros eran mucho mejor que los palteros, en fin, dijeron un montón de cosas, pero después no llegaron. Así que va a tener que este tema zanjarse en otra reunión en que sí aparezcan estos Fernández y veamos si son tan gallos como dicen. Bueno, pero todo esto, y Anamuri también, la presencia de Francisca hubiera sido extraordinaria para, digamos, dar a esta reunión extraordinaria en que recordamos el legado del presidente Allende, el nivel y el carácter que ha tenido. Yo quiero permitirme agregar un par de ideas a lo que se ha planteado acá. La primera es que el campesinado, Chile tiene una deuda con el campesinado.
una deuda muy grande, que es la deuda que tiene Chile con su pueblo. Porque aquí en Chile todos son campesinos un par de generaciones atrás. Entonces, digamos, el campesinado realmente es eh, el corazón del pueblo de Chile. Y Chile tiene una deuda con su pueblo, por lo tanto. Y particularmente con el campesinado, tiene una deuda de reconocimiento. Porque los estudiosos de esta transición que ha mencionado Jack, que transcurre por encima de la urbanización, y que es el paso de las viejas sociedades agrarias a las sociedades urbanas modernas, es un proceso que está marcado por una serie de irrupciones populares. Porque el pueblo, esto siempre ha sido así, el pueblo trabajador eh, es muy paciente, aguanta muchos abusos, pero de tarde en tarde pierde la paciencia y irrumpe a la escena política y zanja las discusiones en las élites a favor de aquellas fracciones que empujan el cambio social y el cambio económico y el progreso. Bueno, así ha ocurrido siempre. Y así ocurrió también en la transición de Chile, de la sociedad que reflejaba Jack en los años 20, mayoría campesinos, dependientes de Hacienda en el caso chileno, y la sociedad urbana que se desarrolló en el curso de este proceso que ha transformado todo en el curso del... Pero el pueblo chileno ha intervenido, ha irrumpido en la escena política cada 10 años, en promedio, en el último siglo. Nosotros llevamos la cuenta de todas las irrupciones populares. Y como algunos de nosotros estamos viejos, hemos tenido el privilegio de ser veteranos de 3 de esas irrupciones. Por decirlo así, veteranos de 3 revoluciones. Pero no todas estas irrupciones son iguales. Hay algunas que son estallidos, que duran poco, qué sé yo, pero que logran cosas importantísimas. Por ejemplo, la ley esta que ha mencionado Jack, de la cédula única, que permitió, digamos, que no hubiera cohecho en las votaciones, fue el producto del estallido del año 57. Bueno, y así. Bueno, pero de todas estas irrupciones populares, que ocurren en todos los países que han hecho esta transición, Eric Hobsbawm llama a este periodo de transición la era de las revoluciones. En Europa, por ejemplo, él dice la era de las revoluciones fue entre la Revolución Francesa y la Primavera de los Pueblos, que se llama, que es una revolución que fue el año 1848, el mismo año que se publicó el Manifiesto Comunista. Bueno, esta era de la revolución, hay una de todas estas que se distingue porque los países la reconocen como la madre de las sociedades modernas, como la madre que los parió. Las sociedades modernas reconocen una de esas irrupciones populares como la madre que los parió. ¿Y cuál es la característica de esa irrupción que le ponen una R mayúscula y la llaman la revolución de ese país? ¿Cuál es la característica? Según un historiador francés que Jack seguramente conoce, que se llama Soubul, Albert Soubul, es probablemente el más destacado historiador de la Revolución Francesa. Él dice lo siguiente: las revoluciones, estas con mayúsculas, se producen cuando el campesinado irrumpe masivamente y se une a la lucha del pueblo trabajador y de la juventud y de los intelectuales y de todos los sectores progresistas de las ciudades. Esa es la característica que tuvo el proceso que aquí nos ha reseñado Jack. Es la revolución chilena, la madre del Chile moderno. Esa es la madre que nos parió. ¿Y quiénes la hicieron posible?
los campesinos. La familia Díaz, por ejemplo. Millones como ellos, que como ha descrito Jack, se hicieron posible todo este cambio extraordinario, votando primero por fuerzas progresistas, sacando prácticamente del Parlamento a los parlamentarios de derecha, como él ha reseñado, y después tomándose todos los fondos. Pues. Aquí mismo, los días no nos han dicho, pero ellos participaron en no sé cuántas tomas, y de hecho participaron en las primeras tomas, en la organización clandestina de los sindicatos campesinos. Ellos iban de noche, en su libro lo relatan, a organizar a otros campesinos en otros lados, etc. Es decir, esa cosa que fue nacional fue lo que hizo posible que se nacionalizara el cobre, que saliera Frei, que saliera Allende elegido. Eso es lo que hizo posible que en 2 semanas Jackson Chol le pudiera devolver 150.000 hectáreas a los campesinos mapuches que habían sido expropiados, digamos, previamente, le habían quitado en la dictadura, perdón, anteriormente las tierras. En fin, o sea, estos cambios extraordinarios. Aquí, ahora, cualquier cambio, la gente lo mira como, ay, como que es difícil, tan difícil. Imagínense las cosas que se hicieron en ese periodo. Pero ¿qué es lo que estaba detrás? El campesinado. Entonces, la primera idea que yo quiero decir es que yo creo que está pendiente un gran reconocimiento de Chile a sus campesinos. Ahora, lo segundo es que está pendiente la reparación. Y de eso han hablado Hugo Díaz, ha hablado Rubén Díaz, ha hablado Sergio Díaz. Aquí Rubén ha dicho, Sergio estuvo preso como 1 año. A todos ellos le sacaron la mugre, los apalearon, los patearon, los metieron a la comisaría. Todos ellos estuvieron presos pues, varias veces. Ahora, bueno, la reparación, pues, una reparación de verdad. Pero la reparación incluye la restitución de las tierras que les quitaron. Y eso, lo que ha planteado aquí Rubén Díaz, es una cosa que hay que seguir exigiendo, porque es una de las grandes cuestiones que hay que plantearse. Y es una tarea que está pendiente, es una tarea que incluso la Convención Constitucional, digamos que hizo muchas cosas extraordinarias y hizo una constitución extraordinaria, no reconoció este proceso histórico y dejaron muchas cosas por hacer. Ahora, digamos, otro aspecto, digamos, que yo quiero mencionar es que hay que proteger la propiedad campesina. Porque propiedad campesina queda en Chile. Los días, por ejemplo, ellos mantienen todas las tierras que les dio la reforma agraria. Como un 40% de las tierras de la reforma agraria se entregaron a campesinos. Muchos de ellos la perdieron. Por ejemplo, de 42 que había en el asentamiento del Carmen, quedan 6. Pero el asunto es que quedan. Y también quedan, y por eso la presencia de los Hernández los echamos de menos en ese aspecto, también, porque las payas de ellos también pueden ser más o menos buenas. El asunto es que a ellos, por ejemplo, les están quitando las tierras que tienen por allá en Aysén, pues. Y han peleado por ahí, digamos, y se las quitan con mucho pretextos. ¿Eh? Uno de los pretextos, por ejemplo, es la formación de parques nacionales. O sea, aquí se habla mucho, por ejemplo, el gran parque nacional que hizo Tompkins. Bueno, y resulta que echó a todos los campesinos que estaban en la hacienda Chacabuco, por ejemplo, que eran los que primero habían llegado ahí. Y los campesinos pelean. Hace poco entraron con vacas dentro del Parque Nacional, una movilización extraordinaria. Ahora, bueno, pero esas son las cosas que hay que hacer. Ahora, todo esto ha pasado y no ha sido todavía posible porque todavía vivimos en la estela del 11 de septiembre de 1973. No hemos podido sacarnos esa cosa de encima. Ahora, el 18 de octubre abrió un camino y
digamos, el proceso constitucional también avanzó bastante en eso, se eligió un gobierno joven, con ideas muy avanzadas, en fin, todas esas cosas fueron muy buenas, extraordinarias. Pero, digamos, tal vez no hicimos todas las cosas como mejor podríamos haberlas hecho y sufrimos esta derrota tremenda el 4 de septiembre del año pasado, que es un retroceso importante. Pero yo quiero decir que, a mi juicio, el pueblo sigue en pie y va a seguir en pie hasta que se logren hacer las reformas necesarias, acabar con la restauración del 11 de septiembre. En Francia, por ejemplo, también hubo restauración. Si trajeron de vuelta al rey, después de la derrota de Waterloo. La derrota de Waterloo fue peor que la derrota nuestra, porque quedaron los campos ahí sembrados de cadáveres de todos los héroes de Francia. Ahora, y después vinieron años de restauración, etcétera. ¿Y cómo terminaron esos años? Con otras revoluciones. La revolución de 1830, que relata Víctor Hugo en Los Miserables, y la primavera de los pueblos del 48. Y recién ahí, 50 años después, se podría decir que nació la Francia moderna. En Chile, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Lo primero, reconocer a la revolución, reconocer a los campesinos, darles tierra a los campesinos, en fin, hicieron un proceso completo. Nosotros lo hemos hecho a media. Y yo creo que el pueblo chileno lo va a terminar. Y por lo tanto esta pelea sigue, y esta pelea va a tener muchas vueltas, y hay una cosa que no ha cambiado desde el 18 de octubre, y es que el pueblo está participando en política extraordinariamente. El problema es que está descontento con todo el sistema político. Lo más probable es que salga igual que en Argentina hace unos pocos años, ¿no es cierto?, que se vayan todos, porque el sistema político no ha sido capaz de resolver las cosas. Bueno, no sé cómo va a cursar esto, pero que va a cursar, va a cursar. Y en esa, digamos, fin de la transición, el reconocimiento a los campesinos, la reparación por, digamos, lo que lo persiguieron, la restitución de tierra y la protección a la propiedad campesina va a dar origen a una sociedad chilena mucho mejor. Muchas gracias, Manuel. Y creo que le podemos pedir a Jack, si es que te parece bien, Jack, que tal vez tomes algunas de las cosas que aquí han salido y puedas decirnos algunas palabras de cierre, si es que lo estimas. La verdad es que es un poco difícil, después de todo lo que se ha dicho, decir algo más. Pero creo que lo primero que hay que decir es que la lucha está por delante. Las cosas que se hicieron, en parte retrocedieron por la contrarrevolución, pero en parte, y en la mente de mucha gente y de muchos campesinos y de muchos trabajadores, sigue existiendo esta esperanza, pero la esperanza hay que transformarla en acto. Y yo creo que, por lo menos en lo que yo conozco un poco más, creo que en el caso del campo necesitamos una nueva reforma agraria que tiene una característica, la primera, la más urgente, y que se ha agudizado con el tiempo, y es el problema del agua. No podemos seguir con este sistema de agua, en que además con la sequía, con el avance del desierto, todo eso, estamos en una situación cada vez más crítica y cada vez peor. Y enseguida está el problema de la organización. Yo creo que los sindicatos tienen que reforzarse, organizarse en las cooperativas y surgir con mucho más fuerza en los años que vienen,
un movimiento popular que sea capaz de cambiar las cosas. En fin, habría muchas cosas que decir, pero yo confío, en el caso que conozco un poco más, en una nueva reforma agraria que vuelva a establecer más justicia, más igualdad y al mismo tiempo más seguridad en un mundo que se nos está haciendo cada vez más difícil. Yo creo que el problema, que no es solamente chileno, el problema es universal, el de la sequía, el de la disminución de los recursos de agua, se va a hacer cada vez más grave. Y eso tenemos que afrontarlo lo más luego posible, de la mejor manera. Y yo no veo en este momento que eso esté haciendo de una manera adecuada. En fin, habría muchas cosas que decir, pero estoy muy contento de haber escuchado a los dirigentes campesinos y creo que hay muchos otros que no han hablado hoy día, que están en eso, que están dispuestos a hacer un nuevo cambio fundamental en la historia de este país. Muchas gracias. Un gran resumen de lo que tenemos por delante y de las tareas pendientes, de lo que viene. Más organización. Bueno, estamos llegando al fin de este panel, de esta segunda sesión de Senda para recordar el legado del presidente Salvador Allende, pero en justamente una perspectiva de actualidad y de futuro, porque en eso consiste su legado. Hemos hablado de la nacionalización del cobre, la reforma agraria, tal vez los dos más importantes ejes del gobierno de la Unidad Popular, y vamos a seguir conversando el próximo mes, en mayo, a finales de mayo, sobre el acceso universal a la vivienda digna y a una ciudad justa. Va a estar presente el gran arquitecto Miguel Launer y otras compañeras y compañeros para hablar de ese tema. Y luego los seguiremos invitando cada mes a una conversación nueva. Bueno, muchas gracias Jack Chonchol, exministro del presidente Allende. Muchas gracias a la familia Díaz Tapia por su presencia aquí, y a Manuel Riesco, así como a Hugo Facio y todos los compañeros que nos acompañaron, a nombre del directorio de Senda. Y muy buenas noches. Compañera. Muchas gracias. Rubén. No, mira, en nombre de todos los hermanos, ya que estamos terminando, agradecerle a Senda la invitación. Senda, encabezada por Hugo Facio, Riesco, Roxana Pei, y todos los integrantes, le agradecemos el aporte que hacen a la sociedad chilena, a la gentilla más humilde, en diferentes temas que debemos recordar y que debemos conservar la memoria histórica. Al camarada Jack Chorchol, agradecerle también todo nuestro apoyo en todo este nuevo proceso que queremos encaminar juntos, que es la reparación del campesinado, la recuperación del agua, y vamos entonces por una nueva reforma agraria. Muchas gracias. Muy bien. Un simple, un muchacho campesino, como dijo Rubén Díaz, un gran abogado también, y la familia Díaz, que nos entregó este libro que creo que todos debieran visitar y conocer este testimonio. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en esta conversación. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. A todos, buenas noches. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches, Jack. Buenas noches. Buenas noches. Y Diego Chonchol también, que está por ahí. No. Ahora por portones.